Vamos a ver entonces las etapas de la mitosis. La profase. En esta etapa, la cromatina que está dentro del núcleo se ve como filamentos largos y delgados y comienzan en esta etapa a condensarse cada vez más, haciéndose más densos y compactos. Se ven más pequeños después, en las siguientes etapas. La carioteca comienza a desaparecer. La carioteca se refiere a la membrana del núcleo. Si se fijan en el dibujo, se empieza a desarmar, ¿ya? Y en esta etapa también empiezan a aparecer microtúbulos en el citoplasma que dan dando origen al uso mitótico. Los microtúbulos son finas estructuras proteicas en forma de filamentos tubulares, que son los que se ven acá y que dan origen entonces, como dije anteriormente, al uso mitótico. La segunda etapa, metafase. En esta fase se completa la desaparición de la membrana nuclear o carioteca, como se ve acá en el núcleo. Los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación. Por lo tanto, son más fáciles de mirar en el microscopio. Si lo comparan con el dibujo anterior, se ven más gorditos y más cortitos, que son los típicos cromosomas que uno ve en las fotos, en los dibujos. Ahora, cada cromosoma se ubica en esta etapa en el plano ecuatorial de la célula, es decir, en la mitad de la célula, de manera que los centrómeros puedan orientarse hacia los polos. Estos son los centrómeros. Las fibras o microtúbulos del uso mitótico se unen a los centrómeros de los cromosomas y permanecen fuertemente adheridos a él. Y en la anafase, los filamentos del uso mitótico se comienzan a acortar y esto hace que cada cromátida sea arrastrada hacia los polos de la célula. Hacia los dos polos de la célula se van las cromátidas para formar los futuros núcleos de las células hijas. Las dos cromátidas que formaban cada cromosoma se separan y cada una se dirige a un polo diferente. Aquí en el dibujo se ve clarito. Hay una cromátida y ahí está la otra, en polos diferentes que van a dar origen a los núcleos de las nuevas células. Y por último, la telofase. En esta etapa, los cromosomas ya han migrado completamente hacia los polos. Cada cromosoma se encuentra formado solo por una cromátida. Y la descondensación de la cromatina empieza a bajar. Es decir, la condensación empieza a bajar. De manera que los cromosomas se desempaquetan y comienzan a perder la densidad que tenían en la etapa de metafase. En ambas células hijas, el núcleo comienza a reorganizarse. Esto quiere decir que nuevamente se van a empezar a formar las membranas nucleares o cariotecas. El uso mitótico, que ya se ve acá, más pequeño, empieza a desaparecer. Ya cumplió con su función. Esta es la última etapa de la mitosis. Posterior a la mitosis, entonces, que era la división del núcleo de la célula,
viene la citodiéresis, que es la división del citoplasma. El citoplasma es fragmentado en dos partes relativamente iguales. En las células animales ocurre gracias a proteínas como la actina, que en el ecuador de la célula forman una especie de anillo interno adherido a la membrana. Este anillo comienza a cerrarse cada vez más, provocando finalmente la división del citoplasma. En el caso de las células vegetales, se forma una especie de tabique entre ambas células hijas y esta separación comienza a expandirse hacia la periferia, aislando finalmente a ambos citoplasmas. Si se fijan, el núcleo en esta etapa ya está formado, o sea, están formados los dos núcleos de las células hijas. Es decir, lo único que faltaba es la separación de los citoplasmas. Ahora, ¿por qué la división celular es tan importante? Porque en el proceso de proliferación celular se asegura que todas las células que se originan del cigoto tengan la misma información genética. Recuerden, como decía anteriormente, de una célula formada por un espermio y un óvulo, solo de una célula aparece, digamos, el ser humano. O sea, a través de esa célula se desarrollan numerosas divisiones celulares, hasta que llega a formar a una persona, originando y diferenciando los tejidos. Son millones de divisiones celulares de mitosis y llegan a formar a un individuo completito. Por eso es tan importante este ciclo. Ahora, en los organismos multicelulares, este mecanismo de divisiones celulares también nos permite crecer, también nos permite reparar y renovar nuestros tejidos. Y en los organismos unicelulares es una forma de reproducción asexual. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta clase. Espero que cualquier consulta o duda la hagan llegar a través del correo de LEAR Chile. Y nos vemos en la próxima clase.